Hola amigos, bienvenidos al módulo de trabajo en equipos de CNC, capacitación y competencias. En este módulo vamos a hablar sobre desarrollo de equipos, sinergia y liderazgo en equipos de alto rendimiento. El trabajo en equipo es esencial. Una estrategia corporativa adecuada permitirá fomentar y optimizar la productividad en el trabajo, tener a los profesionales motivados y alcanzar objetivos superiores. A continuación, te contamos en qué consiste el trabajo en equipo, cómo impulsarlo y mejorar su eficacia y, sobre todo, cuáles son los beneficios que te aporta. Fundamentalmente, una mayor productividad laboral, un mejor aprovechamiento del talento y una rentabilidad superior. Antes de entrar en detalles teóricos con respecto a este concepto, los invito a ver un video sobre el trabajo en equipo. Dice John Maxwell, un buen líder es aquella persona que acepta más culpa de la que tiene y menos crédito del que le corresponde. ¿Cuál es el significado de esta frase? Veréis, el problema de la sociedad contemporánea es que una gran mayoría de personas ha optado por evadir cualquier clase de responsabilidad y al mismo tiempo atribuirse galardones que no corresponden con sus acciones y logros. Irónico, ¿cierto? Hoy hablaremos de uno de los componentes fundamentales para llegar a la mejor versión de nosotros mismos, el liderazgo. Y os aseguro que vais a comprender a la perfección la oración del principio si tomáis mi mano para sumergiros de lleno. ¡Comenzamos! Al igual que un músculo, el liderazgo es una actitud que debe ser adquirida, entrenada y mantenida a lo largo del tiempo. Sí, es cierto que algunas personas presentan más facilidad o tendencia hacia este perfil, pero eso no significa que el resto no pueda o deba hacer todo lo posible para, en su justa medida, sacar el líder que llevan dentro. No obstante, ¿a qué me refiero exactamente cuando hablo de este concepto? El liderazgo se define como el conjunto de habilidades directivas y gerenciales que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de una o más personas con objeto de que éstas trabajen con ilusión hacia el logro de sus metas y objetivos. En otras palabras, no solo estamos hablando de la capacidad para delegar, gestionar y evaluar a las personas, sino de promover, incentivar y motivar de una forma eficaz y eficiente. Quiero recalcar, ya que es de suma importancia, que se trata de una actitud. Tampoco es necesario que desempeñes el papel de Nelson Mandela, Jack Ma o Siddhartha Gautama para ser un líder. La definición anterior abarca muchos más espectros, aparte del económico, político y social. A fin de cuentas, muchos de vosotros sois o seréis padres, profesores, emprendedores, coordinadores, incluso gente de referencia para vuestro círculo más cercano. ¿Por qué piensas que tú si algo tienen en común todos estos superhéroes en forma de padres, amigos, tutores, mentores o diversos roles de influencia, es que son líderes por naturaleza? Seguro que puedes recordar a una persona que haya cumplido con estas características. Bien, ya eres conocedor de lo que significa ser un líder a grandes rasgos. Llegados a este punto, me veo en la obligación de aclarar un concepto clave que evitará numerosas confusiones y malentendidos en un futuro. La diferencia entre un jefe y un líder. Observad esta famosa viñeta que denota la presente dicotomía entre los dos términos descritos hace un momento. Como podéis apreciar, dos grupos de personas que denominaremos como equipo A y equipo B tienen la misión de transportar un baúl lleno de mercancías a la cima de una escarpada montaña. Para ello, ambos grupos decidieron en la ladera que sería conveniente designar a una persona que se encargara de supervisarles para agilizar el proceso de la escalada. Sin embargo, cada una de las figuras autoritarias adoptó un planteamiento totalmente distinto a la hora de dirigir su grupo. Mientras el cabeza del equipo A se situó al frente tirando de la cuerda que estaba atada al pesado carro como si fuera un miembro más, el cabeza del equipo B se limitó a sentarse encima para dar instrucciones a sus esbirros acerca de cómo deberían tirar de él. Supongamos que las dos figuras autoritarias correspondientes poseen exactamente los mismos conocimientos técnicos para llegar a lo más alto.
Piensa por un momento, ¿te parece igual de honorable el método del equipo A que el método del equipo B? Y más importante aún, si pudieras elegir, ¿a qué equipo pertenecerías? Yo lo tengo clarísimo, la probabilidad de éxito del equipo A es infinitamente superior a la del equipo B. ¿Por qué? B tiene un jefe, A tiene un líder. Aunque en la vida real hay otros muchos factores que influirían en la decisión, como la experiencia profesional, el área de conocimiento o la tarea a realizar, creo que hablo por casi todos cuando digo que, en el ejemplo propuesto, elegiríamos al primer grupo de escaladores. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Mira, liderazgo no es una posición, autoridad o cargo superior. Ambos conceptos, liderazgo y autoridad, están relacionados, pero no son el mismo concepto. Mientras un jefe demanda obediencia ciega, a veces mediante la imposición del miedo con amenazas, descalificaciones y humillaciones, un líder se gana su autoridad a través del conocimiento, el respeto, la cercanía y la confianza. Lo peor de todo es que algunos jefes se justifican diciendo que la única manera de que la gente trabaje a máximo rendimiento es mediante una imposición férrea que les haga espabilar de inmediato. Bien, es verdad que, dependiendo del caso, cierto grado de dureza, carácter y disciplina sí tiene su utilidad, pero es una auténtica necedad pensar que la optimización del retorno a la reducción se consigue tras apretar, abusar, machacar, soslayar y exprimir a tu equipo sin ningún tipo de límite. No es raro dar con jefes gritando a sus empleados por haber cometido un error de lo más común, directores imponiendo unas exigencias astronómicamente surrealistas sobre unos trabajadores aterrorizados por sentirse incapaces de cumplir dichos objetivos a tiempo, personas destruidas tras ver que son una pieza irrisoria dentro de un engranaje corporativo diseñado para el beneficio de unos pocos. ¿Pero esto qué es? Avasallar el bienestar emocional del capital humano tan solo lo deprecia a medio o largo plazo, puesto que su productividad, rendimiento y compromiso se ven abordadas por un mar de cortisol que nubla su capacidad creativa, resolutoria y motivacional. No hay ningún choque entre la ética del trabajo y la eficiencia productiva. La violencia verbal es una actitud tanto despreciable como poco inteligente. Velar por el buen trato no es un detrimento para el progreso económico, sino una condición imprescindible. Un líder no tiene la necesidad de imponer una dominación forzosa y opresora, pues sabe perfectamente que el poder no es control. Respecto a esta dicotomía, Beth Revis cita: mientras el control por parte de una persona pretende obligar a terceros a su favor para creerse más fuerte, el poder está asociado a la capacidad de dar fuerza a los demás para hacerse más fuerte de verdad. Las personas poderosas no centran sus esfuerzos en tratar de impresionar a un individuo o grupo concreto, ni tampoco en manipular, chantajear ni embaucar con estratagemas de mala fe. Esas personas ya saben que son poderosas y por qué lo son, motivo por el cual no tienen la más mínima necesidad de demostrártelo mediante discursos vacuos ni estrategias violentas. Simplemente su propia aura de liderazgo hace que las personas de su alrededor se sientan magnéticamente atraídas hacia ellos. El jefe utiliza a la gente. El líder mejora a las personas. El jefe ordena a la gente. El líder motiva a las personas. El jefe impone a la gente. El líder inspira a las personas. El jefe castiga a la gente. El líder premia a las personas. El jefe mira por sí mismo. El líder por sí mismo y por las personas. Uno de los casos más emblemáticos de liderazgo es el de la figura de Zinedine Zidane. Su excelente carrera futbolística le hizo ganarse el respeto y la confianza de todos los clubes por los que fue dejando destellos de calidad y esfuerzo. No obstante, es su... One thing I'm telling other managers right now is to try Monday.com. Monday.com is a platform to run everything your company does. esfuerzo. No obstante, es su papel como entrenador el que quiero utilizar como ejemplo. Cualquiera que sepa un poquito de fútbol estará de acuerdo conmigo en que hay entrenadores muchísimo mejores que él en cuanto a formación profesional y conocimientos técnicos. Os pongo en contexto. El Real Madrid se encontraba a mitad de temporada con un equipo que no jugaba a nada, unos números mediocres y, peor aún, un vestuario tenso, apagado y confuso. Lo cierto es que el por aquel entonces entrenador, Rafa Benítez, disponía de un palmarés envidiable, producto de una mente estratégica magistral. Sin embargo, se le escapó un componente crucial. Nunca supo cómo conectar con los jugadores a un nivel emocional. Aquí es cuando entró en juego la figura de Zidane. ¿Por qué el presidente Florentino Pérez optó por darle un voto de confianza justo a mitad de temporada a una persona que apenas había entrenado el equipo filial? Menudo riesgo. Sí, él fue una auténtica leyenda como futbolista. En eso estamos de acuerdo prácticamente todo el mundo. Pero lo que necesita el equipo es un entrenador. O al menos eso es lo que pensábamos la mayoría. Porque la respuesta correcta es que en ese preciso momento el equipo necesitaba un líder. Ya puede verse la magia del ambiente en la primera toma de contacto con
con los jugadores, quienes respetaban de antemano la figura del francés. La toma de contacto físico envía un mensaje muy poderoso al subconsciente. Todos vosotros sois relevantes para mí y para el resto del equipo. Podéis confiar en mí. Estoy aquí para dirigir, proteger y ayudar, tanto en las buenas como en las malas. Mientras Benítez se conformaba con dar instrucciones desde un punto específico del campo, Zidane siempre sacaba un rato en los entrenamientos para participar en algunos ejercicios con los propios jugadores. Él no se limitaba a ordenar desde la comodidad del banquillo, sino que se lanzaba al terreno de juego literal y metafóricamente para observar la realidad de primera mano. De ese modo, los jugadores se sienten acompañados, acogidos y respaldados en todo momento. E insisto, Zidane no es el mejor entrenador, pero sí es la perfecta definición de un líder. Y eso fue más que suficiente. Así es como un equipo absolutamente hundido pudo resarcirse a una velocidad récord para ganar múltiples trofeos, entre ellos 3 Copas de Europa de forma consecutiva. Una auténtica locura. Antes de líderes, hemos de procurar convertirnos en el tipo de persona a la cual nosotros seguiríamos voluntariamente, sin necesidad de que un título, emblema o designio, respaldara su posición. En este sentido, es realmente importante asumir la responsabilidad sobre todo aquello que nos sucede, especialmente si lo que sucede no es una buena noticia. Este es precisamente un rasgo distintivo de un buen entrenador, ser lo suficientemente crítico consigo mismo para reconocer en rueda de prensa que una derrota o mala racha es culpa suya, a pesar de que no sea del todo verdad. Publio Ciro lo matiza. Cualquiera puede sostener el timón cuando el mar está en calma. Para refugiarse en la cúspide de una pirámide burocrática, mientras los tiempos que corren son de prosperidad y bonanza, vale todo el mundo. Nelson Mandela lo expone también de otro modo. Dirigir desde la comodidad de la retaguardia y poner a otros al frente funciona, especialmente cuando las cosas van bien. Ante tiempos de crisis, el cuento cambia por completo. Un verdadero líder demuestra que lo es si da la cara por el conjunto al que dirige cuando las dificultades llaman a la puerta. ¿Sabéis por qué? Porque un líder vela tanto por el bien común como por el bien individual. La mejor manera de asegurarse de que el conjunto está bien es verificar previamente que todas las personas que lo forman están bien. No olvidemos la cita de Yuval Noah Harari. Una corporación es una ficción creada por el ser humano. Cuando decimos que Peugeot ha sufrido tras la crisis, en realidad son las personas que forman parte de Peugeot las que sufren, y lo mismo pasa con una moneda o un país. ¿Entendéis ahora a lo que me refiero? A veces se nos olvida que los grupos los forman las personas. Lao Tzu nos trae una píldora de sabiduría oriental. Para liderar a la gente, camina tras ellos. En efecto, es imprescindible tener la suficiente compasión para escuchar las necesidades de los demás mediante un trato cercano y directo, pues es esta la llave para lograr tanto el progreso individual como el colectivo. El verdadero liderazgo consiste en desbloquear el potencial de la gente para hacerlos mejores y, en consecuencia, hacer el grupo mejor. Si no conoces cuáles son las fortalezas, debilidades, aspiraciones y deseos de tu equipo, ¿cómo se supone que vas a lograr dicho cometido? Para ponerse en el lugar de los demás, asertividad para comunicar los objetivos del colectivo y sacrificio para acompañar a los miembros en la adversidad. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Hay alguna inquietud que te preocupe? ¿Hay alguna tarea que te cueste encarar? ¿Cómo te sientes últimamente con mi trato? ¿Qué puedo hacer para que tu día sea un poquito mejor? Todas esas preguntas y más se te tienen que pasar por la cabeza. El liderazgo no es una posición laboral, cualidad específica o estado mental. Es mucho más que eso. Un líder no debe ser inseguro ni arrogante, sino humilde. Un líder no debe ser justiciero ni corrupto, sino íntegro. Un líder no debe ser adulador ni grosero, sino amable. Un líder no debe ser ni pasivo ni agresivo, sino asertivo. Un líder no debe ser siervo ni señor, sino trovador. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser más, enhorabuena. Entonces, eres un líder. Ojalá te encuentres con uno a lo largo de tu vida. Será un segundo padre o una segunda madre para ti. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué es y qué aporta el trabajo en equipo? Trabajar en equipo es colaborar de forma coordinada, inteligente y enfocada hacia objetivos compartidos. Cada uno se pone al servicio de una realidad que le supera, el bien del equipo.
El líder del equipo es clave para organizar correctamente a las personas y mantenerlas cohesionadas y motivadas. ¿Cuáles son las bases para el trabajo en equipo? Al crear un equipo de trabajo, sugerimos tener en cuenta los siguientes puntos. En primer lugar, la formación multidisciplinaria. Te sugerimos optar por perfiles variados para que dispongas de habilidades diferentes y complementarias al interior de tu equipo. En segundo lugar, capacidad de comunicación y escucha. Tu equipo precisa interrelacionarse en un clima de compromiso y confianza. En tercer lugar, liderazgo, un tema que nos va a acompañar a todo lo largo de este módulo. El líder del equipo, además de fijar el objetivo y la dirección, también cohesiona, motiva e impulsa. En cuarto lugar, la incentivación. Te aconsejamos buscar fuentes alternativas al plano económico, reconocimiento, feedback, formación, promoción, flexibilidad horaria, ventajas de conciliación y otros detalles personalizados que son buenas opciones. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar en equipo al interior de una empresa? Fundamentalmente, el contar con una cultura organizativa y una estrategia corporativa basada en el trabajo en equipo, lo que es sinónimo de productividad, rentabilidad, motivación, implicación, buena imagen y mayor capacidad competitiva. ¿Cómo aprovechamos el talento? ¿Y por qué es importante aprovechar el talento? Descubrir y reclutar a personas nuevas es imprescindible, aunque podría no ser suficiente. El siguiente paso es aprovechar y seguir estimulando al talento. La capacidad de aprender que tienen los mejores tendría que ser alimentada o impulsada por el ambiente laboral que les ofreces. Te recomendamos crear equipos de trabajo formados por gente cualificada, ya que de esta manera será más fácil que alcances los objetivos operativos. Tener más y mejores ideas. Cuando varias personas colaboran en pro de un mismo objetivo, el número de perspectivas, ideas, competencias y conocimientos que se manejan son muy superiores porque aportarán contribuciones más idóneas. Asumir compromiso empresarial. Colaborar implica descubrir, comprender y comunicarnos con otros compañeros. Ese ambiente acaba calando en la organización. Verás aumentados la implicación y los lazos emocionales de los miembros del equipo. La multifuncionalidad. Te recordamos que si un profesional siempre hace lo mismo, no será fácil que deje de actuar y pensar del mismo modo. Pero si le das la oportunidad de relacionarse con otras personas que hacen cosas diferentes, ampliará sus miras, su pensamiento lateral y estará en condiciones de evolucionar en positivo. Al trabajar en equipo, aprendemos de nuestros compañeros y tomamos conciencia de cómo desempeñar otras tareas que antes nos resultaban ajenas y desconocidas. Alcanzar un mayor nivel de motivación. En general, formar parte de algo importante e ir logrando metas sucesivas motiva mucho más que la burbuja del individualismo. Tomar decisiones, realimentarse con los resultados y participar en un sistema de recompensas hace a los miembros de tu empresa más participativos, productivos y felices. Generar un clima de confianza. Las jerarquías pierden influencia en la organización, por lo que la gente se siente más libre y confiada para tomar iniciativas. La empatía, la comunicación y la implicación aumentan, lo que propicia un clima laboral más agradable y poderoso. Si aspiras a que la empresa pase a un nivel superior, te aconsejamos fomentar una cultura basada en el trabajo en equipo para lograr tus objetivos empresariales. Sus ventajas son múltiples, tanto a nivel individual como corporativo. Los profesionales estarán más implicados, motivados y felices, se comunicarán mejor y aprenderán más y mejor de sus compañeros. Así, el talento se aprovecha al máximo y se alimenta a sí mismo creando líneas de aprendizaje. Para la organización, las consecuencias positivas también son numerosas. El talento bien aprovechado se traduce en productividad laboral y esta en capacidad competitiva y rentabilidad. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo de los equipos? Los equipos de trabajo pasan fundamentalmente por 5 etapas de desarrollo: formación, asalto, normalización, actuación y clausura. Este recorrido por las etapas de inicio en el momento en el que un grupo se reúne por primera vez y finaliza cuando se da por terminado el proyecto. Cada una de estas etapas del desarrollo del equipo cuenta con un nombre y desempeña un papel vital en la construcción de equipos de alto rendimiento y en el desarrollo de una estrategia de people management de éxito. La etapa de formación. El día de la toma de contacto. Muy similar al día de orientación en la universidad o incluso a una primera cita o primer día en el trabajo. Durante esta etapa, el equipo se presenta a los demás, todos son agradables y educados. Al principio, la mayoría del equipo se muestra entusiasmado ante el hecho de un nuevo comienzo y establecer nuevas relaciones de trabajo. Durante esta etapa se tratan habilidades,
antecedentes e intereses de todos los miembros del equipo, objetivos del proyecto, cronograma, reglas del juego, proyecto y roles individuales. Según el grupo de trabajo comienza a conocerse e irán asignando los roles del equipo de trabajo y las responsabilidades, nosotros nos encontramos en lo que llamamos la etapa de formación. Es muy importante que los miembros del equipo desarrollen relaciones y entiendan qué papel desarrolla cada persona dentro del equipo. No obstante, hay que entender que se trata de una etapa no muy productiva, puesto que se centra más en las personas que en el proyecto en sí. En caso de que tu equipo empiece a trabajar desde casa, toma nota de los consejos para adaptar el flujo de trabajo del equipo a esta modalidad de trabajo y que no descienda la productividad. La etapa de tormenta. Sigamos con la metáfora de las relaciones. Pasada la primera cita, ¿no te ha pasado nunca que la relación ha llegado a tal punto que te has dado cuenta de que existen características en la otra persona que te molestan o te frustran? En los equipos también pasa. Formar un equipo es casi como tener una relación sentimental. Al principio se tiende a pensar que alguien es maravilloso y perfecto, pero con el tiempo te das cuenta de que no es así. Una vez seas consciente de los defectos o aprendes a aceptarlo, o la relación se deteriorará. En la etapa de la tormenta, la realidad y el peso de completar el proyecto empieza a pesar en el equipo. Además, los sentimientos iniciales de emoción y la necesidad de ser educado empiezan a desaparecer. Es por ello que las personas del equipo pueden chocar. Es común que surjan desacuerdos durante esta etapa o que los integrantes tiendan a expresar sus preocupaciones, incluso que se cuestione la autoridad de los líderes del equipo. Es por ello que durante esta etapa es importante recordar que casi todos en el trabajo en equipo pueden experimentar conflictos y es totalmente normal. También es importante saber que algunos equipos tienden a querer saltar esta etapa de tormenta o puede llegar a ser negativo, puesto que hace que el problema se deje a un lado y siga creciendo hasta que explota. Por lo que la mejor opción es reconocer los conflictos y resolverlos desde el principio. De esta manera, la productividad del equipo de trabajo se verá mínimamente afectada. Luego viene la etapa normativa. Se trata de una etapa de normalización en donde las personas del equipo empiezan a comprender y apreciar las fortalezas de los miembros del equipo. Todos los miembros se encuentran contribuyendo y trabajando como una unidad cohesiva. Es común que la etapa anterior, la de tormenta, tienda a superponerse con la etapa normativa o de normalización, porque a medida que surgen nuevos retos a la hora de planificar tareas, los grupos pueden experimentar algunos conflictos de nuevo. Aunque si ya se ha lidiado con desacuerdos con anterioridad, estas veces es muy probable que se puedan abordar más fácilmente. En la etapa de actuación ya prácticamente tienes resuelto el problema. En la etapa de actuación-ejecución, los miembros del equipo se encuentran seguros, motivados y lo suficientemente familiarizados con el proyecto y con el equipo para que puedan ser autónomos sin supervisión. Ya casi se puede leer la meta final del proyecto. Se debe plasmar en una hoja de proyecto toda la información. Además, esta etapa se trata de un momento muy satisfactorio, puesto que se han logrado superar los conflictos anteriores. Por ello, se trata de una etapa que muchos grupos no llegan a alcanzar. Por otro lado, es importante hacer un informe de seguimiento para obtener conclusiones y sacar las ventajas de este equipo. En la etapa de clausura, se trata del momento en que el equipo se disuelve tras terminar el proyecto. Muchas veces, si se ha creado un buen equipo y los miembros han creado lazos, se concibe como una etapa de duelo, puesto que llegan a sentir la pérdida de sus compañeros de equipo y sienten que la experiencia ha terminado. Sinergia y liderazgo. La sinergia mejora el clima laboral, incrementa la motivación de los miembros del equipo, lo que lleva al aumento de la productividad de la empresa. Antes de adentrarnos en este concepto de sinergia y liderazgo, los invito a ver un video sobre sinergia en las empresas. Sweet. He's so fine, he can't be beat.
Hablar de sinergia es hablar de una de las propiedades de los sistemas. De acuerdo a la teoría general de sistemas, las interacciones entre las partes o componentes de un sistema generan un valor agregado mayor al que se lograría si cada componente funcionara por separado. En el caso de un equipo de trabajo, visto como sistema, la sinergia sucede cuando los objetivos se alcanzan gracias a que los integrantes comparten una dirección común con un sentido de comunidad y apoyo mutuo. ¿Cuáles son las claves de la sinergia y el trabajo en equipo? Existen 5 claves fundamentales para líderes, ejecutivos y CEOs de las empresas. Sean capaces de conseguir esa sinergia que llevará al equipo al éxito. En primer lugar, reclutar al personal correcto. No se trata de buscar a los mejores profesionales, sino a los más adecuados para cada puesto en concreto. Un buen líder deberá tener en cuenta no solo las competencias técnicas y habilidades de cada miembro, sino también su compromiso con el proyecto y su disposición. En segundo lugar, abonar el terreno, preparar el terreno de trabajo. Se debe establecer desde el primer momento y con suma claridad el plan estratégico del proyecto, es decir, los objetivos, las misiones de cada integrante y las expectativas del líder respecto al grupo. El líder debe establecer una comunicación multidireccional dentro del equipo para promover el diálogo entre los miembros del mismo. En tercer lugar, optimizar los recursos. La creación de equipos de trabajo de alto rendimiento no es algo que se consigue en un día o una semana. El ensamblaje de los miembros entre sí requiere un periodo de adaptación y, por supuesto, de capacitación. Los responsables de los equipos de trabajo no pueden limitarse a asignar roles y esperar los resultados. Es necesario implementar un proceso de mejora continua. Deberá afianzar las fortalezas de cada individuo y suplir las carencias de los colaboradores. La formación de los empleados funciona como el aceite del motor, posibilitando el engrasado de la maquinaria y evitando la fricción. Se debe fomentar la retroalimentación. Una comunicación abierta y fluida entre los líderes y los trabajadores es vital para mantener un equipo cohesionado. Esta cohesión implica también estar alineado con la empresa. Generar una cultura de confianza será la base para que eso suceda. El diálogo debe estar presente de forma permanente. Debe intensificarse cuando el líder detecte el inicio de una controversia entre sus colaboradores. Solo de esa forma se puede evitar que una simple disputa entre compañeros se convierta en un problema que intoxique a todo el grupo. Por último, se debe integrar al equipo. El líder deberá de trabajar para incrementar el sentido de pertenencia de los empleados al grupo y por ende a la empresa. De esta forma se mejora su compromiso e implicación con el proyecto. ¿Cuáles son las claves del liderazgo de alto rendimiento? El liderazgo de alto rendimiento implica poner en práctica todos los conceptos que de alguna forma hemos tocado hasta ahora. Antes de adentrarnos en la descripción conceptual, los invito a ver un tercer video sobre este punto en particular.
En mi vida profesional he tenido una gran oportunidad de estar en organizaciones muy grandes a nivel internacional. He estado en Pepsi, Estados Unidos, en Dallas, Texas, en Pepsi México como director de operaciones y director de operación estratégica, en Telefónica como vicepresidente comercial, en Monsanto como vicepresidente de Latinoamérica, donde los directores generales de Brasil y Argentina me reportaban a mí. Estuve también en Procter & Gamble. Por 2 ocasiones estuve con el expresidente Vicente Fox y con el expresidente Felipe Calderón. Y tuve experiencias donde como corporación compramos empresas, otras empresas nos compraron a nosotros, me vendieron como división. Realmente tuve experiencias donde disfruté muchísimo y también experiencias donde sufrí mucho, pero en todas aprendí. Y después de 35 años en el mundo corporativo, yo me sentía orgulloso y me sentía seguro que conocía las variables del mundo de los negocios, del mundo corporativo, y que las haría mover para lograr los resultados. Pero en el 2011, dando una consultoría de transformación cultural, me di cuenta que había algo que no conocía. Tuve un aprendizaje de vida, que yo le llamo es un insight, donde realmente tienes un aprendizaje que lo internalizas y aprendes de él y lo haces tuyo. Y empecé a ver el mundo de los negocios muy diferente. Con este aprendizaje empecé a investigar más en las empresas donde había trabajado y también otras empresas como Microsoft, Google y otras empresas que en principio han sido muy exitosas. Y consistentemente encontré que detrás de una estrategia exitosa, detrás de una corporación exitosa, detrás de resultados exitosos, hay un arma secreta, un arma oculta, invisible ante los ojos de la competencia, pero también invisible a la mayoría de los colaboradores de una empresa, y ahí me incluyo yo, porque para mí también era invisible. Y esa arma es la cultura. La cultura organizacional tiene un poder inmenso en las organizaciones. Impacta directamente en el comportamiento de los miembros de la comunidad, de la organización, y por lo tanto de los resultados que van a encontrar. El poder de la cultura es brutal. Y hay 2 formas de ver a la cultura. La primera como una variable más en el mundo de los negocios, donde se le da al área de recursos humanos esa responsabilidad que la administre, que la controle, y lo que hace recursos humanos es asegurar que paguen bien, que la gente esté contenta, si hay conflictos entre personas, solucionar esos conflictos. Y en algunos casos se sofistican más y hacen encuestas de clima organizacional. Y yo aquí quiero hacer 2 distinciones. La primera distinción es que la cultura de una organización es como el carácter de la persona. Y el clima organizacional es como el estado de ánimo de la persona. Claro que el estado de ánimo tiene un impacto importante en el desempeño de las personas y en los resultados, pero de ninguna manera se acerca a la importancia del carácter de la persona. El carácter es la esencia de la persona. Es muy importante que tengamos este nuevo concepto de ver las cosas de manera diferente. La cultura de la organización es como el carácter de las personas. Les pongo un ejemplo. Imagínense que es mi primer día de trabajo en esta organización. La junta es a las 9 de la mañana y yo llego a las 9:10 y ya empezó la junta. Y veo que se me quedan mirando con ojos como diciendo, este cuate que es irresponsable. Ya me siento. La siguiente junta es a las 4 de la tarde, llego a las 4:05 y ya empezó la junta. Al día siguiente llego puntual a las reuniones. ¿Están de acuerdo? ¿Aquí qué pasó? Yo cambié. Yo sigo siendo el mismo. Cambió la cultura, cambió el contexto, cambiaron las reglas y cambió mi comportamiento. ¿Quieres que cambie el comportamiento de tu equipo? Cambia tu cultura. Ese es el gran poder de la cultura. La segunda forma de ver la cultura es y es la propuesta que les vengo a dar el día de hoy. Hay que ver a la cultura como la ventaja competitiva de tu organización. Y repito, hay que ver a la cultura como la ventaja competitiva de tu organización.
Y les doy 5 premisas importantes para construir esta cultura. La primera es que la cultura viene siendo como, y me subo 2 rayitas más, viene siendo el carácter de la organización. La cultura viene siendo el carácter de la organización. Entendiendo carácter como el temple con que la organización enfrenta la adversidad y sale fortalecida. Y me encanta la definición de la Real Academia de Temple, donde dice: temple es la fortaleza enérgica y la valentía serena para enfrentar dificultades y riesgos. Ese es el carácter de una persona. Cómo la persona entra, enfrenta la adversidad, aprende de esa adversidad. En algunas ocasiones sale ganador, en otras sale perdedor, pero siempre aprende. Siempre sale fortalecido. Y ese es el temple, ese es el carácter, la esencia, la autoestima, la fuerza de una persona, la fuerza de una organización para enfrentar y ganar. Primero, la cultura viene siendo el carácter de la organización. Siguiente premisa, hablo de que la cultura es, y eso es un regalo que nos da Peter Drucker. ¿Quién aquí conoce a Peter Drucker? Peter Drucker está considerado como el padre de la administración moderna, el filósofo de la administración del siglo XX, y él nos regala una frase espectacular que dice: la cultura se come como desayuno a la estrategia. O sea, un hombre muy racional, un hombre enfocado en resultados, en procesos, definió la cultura como algo aún más importante que la estrategia. Lo que él quiso decir es que si nosotros agarramos una muy buena estrategia y la metemos en un equipo que tiene una cultura de desconfianza, de puñaladas por la espalda, de silencio, como triturador de papel, la hacen pedazos. En cambio, agarramos una estrategia de negocios más o menos buena, medianamente buena. La ponemos en un equipo con una cultura de colaboración, de trabajo en equipo, de respeto, de confianza, y ellos mismos la mejoran y la implementan donde se van a obtener mejores resultados. La cultura se come como estrategia, se come como desayuno, perdón, a la estrategia. Tercera premisa, hablamos de que la cultura es como un caldo de cultivo. Es decir, ustedes se acuerdan en secundaria cuando estábamos haciendo caldos de cultivo, que sustancias por la acidez que tenían, la temperatura que tenían y posiblemente hasta la humedad, ciertos animales crecían y otros no. La pregunta es: ¿qué está creciendo en tu organización? ¿Qué contexto estás creando? ¿Qué contexto estamos creando como equipo? ¿Y qué es lo que está creciendo? ¿Está creciendo la colaboración? ¿Está creciendo el respeto? ¿Están creciendo las conversaciones? La cultura es un caldo de cultivo. Ojo con qué cultura estamos construyendo. Y en este planteamiento digo que la cultura no es responsabilidad de recursos humanos, es responsabilidad de cada uno de los miembros. La cultura se construye con cada conversación. La cultura se construye en cada comportamiento, en cada interacción con cada equipo. La cultura se construye con cada promesa cumplida o cada promesa no cumplida. Entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿qué cultura queremos construir? La cuarta, digo que la cultura se construye por diseño. No queremos una cultura bonita por el puro hecho de que queremos una cultura bonita, sino lo primero que hacemos es definir qué resultados quiero y luego qué cultura me va a generar esos resultados. ¿De acuerdo? ¿Qué resultados quiero y qué cultura me va a generar esos resultados? Y cuando hablo yo de un caldo de cultivo, también hablo de que es un caldo de cultivo de comportamientos y de valores. Estamos cultivando valores. Si tú quieres conocer los valores de alguien, no le preguntes qué valores tiene, solamente observa
cómo trata a los demás, cómo se trata a sí mismo. El comportamiento son valores en acción. El comportamiento son valores en acción. Fíjate cómo te comportas tú, cómo tratas a los demás, cómo te tratas a ti misma, a ti mismo. Y ahí están tus valores. No los valores que dices que tienes, sino en tu comportamiento. Entonces, la fórmula es esta. ¿Qué resultados quiero? ¿Qué comportamientos o acciones necesito para que me den esos resultados? Y entonces tengo que definir qué valores me van a generar esos comportamientos que me van a dar esos resultados. ¿Qué valores necesito definir acá abajo? ¿Qué es el fundamento, los cimientos de una organización? Los cimientos del carácter de una organización, los cimientos del carácter de una persona. ¿Qué valores necesito poner hasta arriba en la escala de mis valores? Y cómo diseño mi cultura para soportar esos valores y me generen esos resultados. ¿Qué ritos, qué símbolos, qué creencias, qué procesos, qué sistemas necesito? ¿Qué enemigos necesito? ¿Qué héroes necesito? ¿Qué amigos necesito? Toda la narrativa de la cultura para crear este concepto. Y la quinta es, la cultura se lidera, es decir, la cultura no se administra, la cultura no se controla. La cultura se lidera porque a las personas se les lidera, a los recursos se les administra. Y quienes hacen el comportamiento, quienes construyen la cultura son las personas. Entonces, cuando yo hablo de que la cultura se lidera, hablo de que se lidera con otro estilo, totalmente otra forma de liderar como hoy lo conocemos. Mi planteamiento es que el liderazgo como hoy lo conocemos ya murió. Ese liderazgo heroico donde pensamos la mayoría de nosotros que los líderes son las mujeres, un grupo selecto por designación divina, donde tienen el apellido, tienen el dinero, tienen la posición, tienen el conocimiento, tienen las relaciones, toman todas las decisiones y por lo tanto ellas y ellos son los líderes y yo no. Ese liderazgo ya quedó en el pasado. Tenemos que dejar de ver a los 12, 15 líderes hasta arriba de la organización y empezar a ver a los 150, a los 1500, a los 15,000 líderes en toda la organización. Es ver en cada uno de nosotros un gran líder en potencia. Es verme en el espejo y ver un gran líder en potencia. Es un cambio radical en la forma en que se ve ese liderazgo. Y ese planteamiento nosotros le llamamos metaliderazgo. Es decir, más allá de ese liderazgo. Y ese liderazgo más allá, lo que digo es que más que dar un paso más allá, es dar un paso más acá. Es decir, hablo de un liderazgo desde adentro, desde el corazón, desde el carácter, desde los valores, desde la intención. Ese es el nuevo liderazgo que tenemos que hacer crecer en todos los mexicanos. Y nuestra propuesta es muy sencilla. Hablamos de un modelo de 3 pasos y de 3 dimensiones. El primer paso se llama DNA, el proceso que es DNA, porque es un código genético. La forma en que tú lideras y la forma en que tú lideras es muy diferente a la mía. Y somos efectivos. Cada quien tiene su propio estilo. La pregunta es, ¿cuál es mi propio estilo? ¿Cuál es mi fórmula personal? Descubrir mi fórmula personal y empezar a trabajar esa fórmula consistentemente y fortalecerla. ¿Cuáles son las 3 características? Valores, contexto, experiencia. ¿Cuáles son las habilidades que uso para influirme e influir a los demás? La esencia está en que el metalíder se lidera a sí mismo, su comportamiento lidera a los demás. Y repito, el metalíder se lidera a sí mismo y lidera a los demás con su ejemplo. Y hablamos de cómo fortalecer el metaliderazgo personal con 5 sentidos. Sentido de identidad, es decir, quién soy, y propongo soy mis valores, soy mis fortalezas y soy mis creencias. Segundo sentido, sentido de trascendencia, ¿para qué existo? Nací, me morí y en el ínter, ¿qué hice? ¿Cuál es la diferencia que voy a hacer?
¿Cuál es el legado que le voy a dejar a mi familia? ¿Cuál es el legado que le voy a dejar a México? La pregunta no es si eres líder o no, la pregunta es qué tan buen metalíder vas a ser. La pregunta no es si vas a hacer diferencia o no, sino qué tan grande va a ser esa diferencia. Tercer sentido de dirección, que es la visión, o sea, cómo me veo en el futuro, qué mujer quiero llegar a ser en el futuro, qué vida familiar quiero construir, qué vida profesional quiero construir, cómo me veo viviendo mis valores, viviendo mi propósito en el futuro, que me va a dar esa dirección. Cuarto sentido de accountability, es decir, cómo me adueño de mis resultados y cómo me adueño de los resultados de mi organización y hago lo necesario hasta lograrlos dentro de mis valores. Los resultados de mi organización, los resultados de mi país son míos. No nomás me quedo con mi chamba de para que supuestamente lo que me pagan, sino me adueño también de los resultados de la organización. Y el quinto sentido es sentido de conciencia. Es estar en el aquí y en el ahora. Estar presentes con intención. Cuestionarme si estoy siendo íntegro con los otros cuatro sentidos, si estoy siendo congruente, qué fue lo que aprendí, en qué me equivoqué, qué puedo mejorar. Y son los 5 sentidos del metalíder. Y lo que hacemos eso es el metaliderazgo personal, que nos va a dar una brújula personal que me va a decir, vas por acá, no te vayas por acá. Ese es el norte correcto. Siguiente paso, que es el segundo, es el metaliderazgo organizacional, que son exactamente los mismos 5 sentidos, nada más que digo que es mucho más rico porque hablamos de los ritos, los símbolos, las historias, las creencias, procesos, sistemas, y es mucho más rico en una organización, por eso digo, narrar los 5 sentidos de la organización. Y el tercer paso es alinear los 5 con los 5. ¿Cómo alineo los valores personales con los valores de la organización? ¿Cómo alineo el propósito, el sentido de trascendencia de la persona con el de la organización? Y voy alineando para que al final tengamos 2 brújulas separadas, pero apuntando al mismo norte. Al final hay 3 mediciones para saber la efectividad, 3 métricas para saber la efectividad de una buena cultura. Número 1, resultados que obtiene. Número 2, la estela de metalíderes que deja en su camino. Y número 3, la fortaleza de la cultura. El calado que tiene la cultura hasta adentro, donde está la fortaleza de los 5 sentidos, las creencias, los símbolos, los ritos, los sistemas, los procesos, que van a hacer una cultura en la organización sólida. Y para terminar, nada más les digo que si quieres mejorar los resultados de tu organización, convierta tu cultura como tu ventaja competitiva. Y también les pregunto, ¿qué cultura quieren crear en México? Creo que aquí lo que hacemos en TED es construir conciencia, pero una conciencia Los equipos de alto rendimiento son mucho más que una suma de personas. Son grupos integrados que trabajan para conseguir objetivos empresariales y no dependen al 100% de un jefe que les diga lo que tienen que hacer en cada momento. Su vocación va orientada a conseguir los resultados para los que se ha diseñado dicho grupo. Formar y liderar grupos que trabajen por los objetivos de la compañía es una de las variables fundamentales del éxito en los distintos departamentos de las empresas. Promover esta forma de organización enfocada a lograr metas y desempeñar funciones precisas y de manera eficaz requiere de conocimientos en liderazgo y una visión empresarial que ayude a cada miembro del equipo a sacar lo mejor de sí mismo. Los departamentos de las empresas están formados por equipos especializados en determinadas áreas. De esta forma se logra una mejor comunicación entre los miembros y se buscan sinergias entre profesionales con distintas capacidades y conocimientos multidisciplinares para lograr los objetivos de la empresa. De lo que se trata es de que el todo sume más y funcione mejor que la suma de las partes, de manera que los miembros de los equipos de trabajo estén bien compenetrados y complementados. Para construir estos equipos de trabajo de alto rendimiento hay que tener en cuenta diversas claves o factores que incidirán en su funcionamiento. El liderazgo. Antes de establecer objetivos, definir roles y construir procesos de trabajo, es esencial establecer un liderazgo moderno e integrador que esté alineado con los intereses de la empresa, pero que al mismo tiempo tenga una extraordinaria capacidad de comunicación y una gran creatividad.
Sin la imagen de un líder que conforma al grupo, no hay forma posible de conseguir crear un equipo de alto rendimiento independientemente que se sigan otras variables. En este sentido, hay que tener en cuenta que el liderazgo es una competencia que se puede aprender y de hecho puede mejorarse de forma especialmente práctica. Establecer objetivos. Una de las bases de todo equipo de alto rendimiento será tener objetivos claros y que todos los miembros del equipo conozcan y compartan. Esos objetivos deben ser realistas y poder medirse de manera adecuada para que pueda conocerse el grado de éxito de las funciones que desempeñen los miembros del equipo. El líder del equipo debe motivar a los miembros del equipo para que vean que la consecución de las metas empresariales está alineada también con sus intereses particulares. De esta manera, se podrá mantener el compromiso del equipo para que éste pueda estar motivado y ser consciente de la importancia de cumplir con los plazos para ser eficaces. La definición de roles. El primer paso para configurar un equipo profesional es la definición de los roles. Pero antes, habrá que haber elegido los miembros del equipo entre personas de talento y con habilidades necesarias para llevar a cabo los objetivos. En este sentido, no hay que tener temor de vincular perfiles y personalidades diferentes. Algunas tendrán un perfil cooperativo y adaptativo, otras tendrán un carácter más optimista y sociable, y habrá también personas con un estilo independiente y con capacidad de decisión. Todos estos roles son necesarios y ayudan a que los diferentes miembros del equipo se complementen unos a otros. La construcción de procesos. Una vez establecidos los perfiles y roles, hay que definir claramente las funciones y los procesos de trabajo, que hará cada persona en función de sus conocimientos, capacidades y características personales, así como los procedimientos y metodologías que se van a seguir para planificar, decidir, ejecutar y reaccionar ante situaciones diversas de cara a lograr objetivos. Sería importante que el grupo tuviera un protocolo de actuación y unas normas bien estructuradas para saber cómo responder ante determinadas situaciones. De esta manera, se puede fortalecer la productividad del grupo de cara a garantizar una mayor eficacia. La autonomía. Uno de los aspectos que distinguen un equipo de alto rendimiento es su alto grado de autonomía. El equipo debe poder tomar decisiones y tener una cierta independencia porque cada uno de los miembros debe ser consciente de qué es bueno para lograr los objetivos y qué no. No se trata que los integrantes del grupo de trabajo actúen como autómatas, repitiendo una misma tarea, y que cuando se produzcan situaciones imprevistas el equipo se quede bloqueado y debido a esto no se logren los objetivos. La buena comunicación. La comunicación es fundamental en los equipos de alto rendimiento porque existe un conocimiento compartido que debe pasar de unos a otros. Ninguno de los miembros tiene absolutamente todo lo necesario para desarrollar sus funciones. Necesita el apoyo de los demás. En los equipos de trabajo, cada persona debe funcionar como un vaso comunicante de la información para que todos los miembros dispongan de las claves que necesitan para no estar bloqueados, además de que se pueda generar un buen clima laboral. La visión global. Un equipo de alto rendimiento debe tener una visión global de los objetivos, funciones y roles que cada uno desempeña. Su interés no debe ser únicamente desarrollar su tarea individual, sino que todos juntos pueden avanzar hacia un objetivo en común. En este sentido, cada miembro del equipo debe tener un sentimiento de pertenencia, motivar a los otros miembros del equipo y favorecer la eficiencia de los demás. La cooperación debe primar sobre la competencia porque los intereses particulares de los empleados no deben estar por encima de los objetivos. Por último, el sistema de recompensas. Finalmente, es conveniente que un equipo de trabajo se establezca un sistema de recompensas o bonos en función de la consecución de metas globales o metas más pequeñas. La medición de resultados debe permitir que cuando se alcancen hitos importantes, los miembros puedan obtener alguna empresa, lo que ayuda a aumentar su productividad y a maximizar los esfuerzos. Las recompensas no deben ser solo individuales o excluyentes, sino que también debe haber metas de equipo donde todos reciban la misma compensación. Esto ayuda a que el equipo se ayude mutuamente y coopere en lugar de competir entre sí, ya que el beneficio colectivo depende del trabajo de todos. Con este último punto hemos hecho una revisión bastante exhaustiva de todos los conceptos implicados desde lo que es establecer un rol de liderazgo, ¿cierto? La importancia del trabajo en equipo, la sinergia que debe existir en el trabajo en equipo y de qué forma nosotros somos capaces de establecer los patrones para intentar desarrollar un proceso de alto rendimiento al interior de una empresa. Los invito a
revisar estos conceptos en el material anexo y espero que tengan un muy buen resultado en la evaluación de este módulo.